Ahí estamos, Ah, volvimos. ¿Qué era efectivamente. ¿Sabes lo que eso, estábamos Jorge? escuchando, Sandra Russo? No, quiero que usted me lo diga. La noche sin ti de Emiliano y el zurdo. ¿De dónde son esos muchachos? Uruguayos. Que cada vez que te pregunto quién es ese, es un uruguayo. No siempre, ¿no? Chilenos, Es tremendo el paraguayos, corazón uruguayo que tiene este guatemaltacos. muchacho. Pero son Guatemaltacos, sí, zurdos, ¿no? los Pero son ¿Eh? zurdos. guatemaltacos me Por encantan. zurdito, Ahí está sí. Eduardo de la Serna, con quien tenemos que hablar ahora. ¿Cómo le va de la Serna? Que bien, bien metido que estuvo. Sí, pero acá estaba sorprendido que son zurdos estos uruguayos. ¿Qué dijo? Hay Estos sí, son sí. mucho uruguayo zurdo, Ah, Sí, sí, sí. señor, sí. qué horror, qué horror. Pero bueno, Bueno, ¿y usted nos va a hablar del recital de ayer? en cierta medida, porque la cuestión es esta. Yo tengo algunos amigos para eso los tengo para no tener que necesitar enemigos, que me mandan a veces fotos o algún artículo, alguna reseña o alguna captura de pantalla o no sé, esas cosas que yo no, De como lo no que vos tengo. decidiste no ver, te lo No, mandan. no, pero como yo además no tengo redes sociales, entonces me mandan el tweet de fulano, que yo cuánto, pero me lo mandan para que yo engrane, porque son gente malvada, así te lo voy a decir así, son amigos nefastos. Entonces, ¿no? Entonces me mandaron creo que es no sé qué sé, cómo se llama, un coso, esa es la mejor fórmula, es un coso donde está Milei disfrazado o Un video. vestido de romano, invitando Qué bien. al acto de ayer. ¿No? Ajá. Esto, Ah, eso no lo vi. según me decía el que me lo mandó, eso lo hicieron los incels que acompañan al gordo Dan, ¿no? Pero bueno, así me lo decía él, yo solamente soy un vil repetidor, No ¿no? sabía que el Gordodar estaba rodeado de incels. Así Mira lo que, vos. así me dijo el muchacho. Viste que, pero como gente malvada, a lo mejor no. Pero bueno, No lo demos, claro, no le demos todo el crédito a esa gente malvada. A lo no, mejor no son celibes involuntarios. no por A lo eso. Pero mejor bueno, son la cuestión es que voluntarios. esto además que yo había visto la nota, y obviamente no entré en la nota, donde hablaba de la prueba de sonido que había hecho Milei sobre el acto, y yo inmediatamente, porque esos son estos malos amigos, yo engrané. Y como engrané, y yo digo, entonces me puse a recordar y escribí sobre el tema de qué pasó con Nerón. Porque la cosa es Ajá. muy sencilla. Sí, la cosa es muy sencilla. Eh, Nerón era hijo adoptivo de Claudio, el famoso de la serie Yo Claudio. Ah, yo, Claudio, Es- sí, bueno, divino, sí. entonces Claudio tenía una pésima imagen social, ¿no? Y además, para peor, tenía un hijo, pero tenía problemas, el hijo, no problemas psicológicos ni físicos, sino había algunas cuestiones y en principio Claudio quería que lo sucediera Nerón, pero su hijo biológico era británico. Pero ¿qué pasa? Bueno, la cuestión es muy sencilla. Se muere Claudio y entonces asume Nerón antes que Británico cumpliera la mayoría de edad. Y de una vez que asume Nerón, al poco tiempo se muere Británico. Se Qué muere. cagada, justo se fue a morir el Sí, heredero. sí, y aparte se fue a morir, creo que era un día antes de cumplir la mayoría de edad. Una Pero pena. qué casualidad, qué Sí, sí. fatalidad, qué Sí, no, es más, fatalidad. según parece, pero eso también son rumores y nada improbables. Claudio muere porque Agripina, que fue esposa de Claudio, mamá de Nerón, lo invitó a comer y vos sabés que le cayeron mal los hongos. Ah, Ah, claro, tipo Gilla Murano. es una especie de Sishamura. Bueno, no, la cuestión es que, entonces, para volver al tema, es Nerón, después de un muy mal gobierno de Claudio, asume con una buenísima imagen. Para mejor, para mejor, Nerón se hace asesorar por un senador, Burrus, y por Séneca, y entonces empieza un gobierno totalmente humanista, pero un gobierno humanista que, a ver, al decir de Séneca, Séneca dice en una carta que era tal la paz que había en tiempo, con todo lo que vale la paz para los romanos, era tanta la Seguro, paz claro. que había tanta paz que las espadas solo servían de adorno. Así nomás ¿Y lo qué dice Séneca. pasó? ¿Y qué pasó? Pasaron cosas, Sandra, pasaron cosas. Entonces, ¿cuál es el tema?
que, bueno, primero que la mamá Agripina que empezó a tener ganas de tener un poco más de acceso al poder, pensando que podía manejarlo a Nerón. A Nerón no le gustó mucho que lo manejara. Séneca trataba de calmar la Agripina, entonces Nerón se calentó. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, no solo se murió este muchacho británico, también se murió la mamá de Nerón, que también parece que le cayeron mal los hongos. Sí, también, sí, sí. Y Y bueno, entonces, se ve que la se cuestión es que usaba, se ve que se usaba Nerón, invitar a comer en esa época. claro, y sobre todo hongos que uno nunca sabe, viste que los hongos son difíciles de saber si son buenos o malos. Sí, 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 sí. Bueno, la cuestión es que entonces Nerón, como empezó un gobierno humanista, un gobierno en el cual le importaban las letras, el teatro, la poesía, la música, etcétera, Nerón inclusive hace juegos en Roma, cosa que no había. Los juegos eran los Juegos Olímpicos, los Juegos de Ítzmicos. No, hace juegos en Roma. Por supuesto son juegos neronianos, por Nerón. Y entonces el tipo le empieza a chiflar el moño, el tipo le salta la térmica y empieza a tener una desconexión con la realidad. Y la No te realidad le puedo empieza... creer. Sí, sí, pero entonces, ¿En por serio? ejemplo, sí, sí. Entonces el tipo se va de gira a cantar. Por ejemplo, el tipo se va a cantar a Neápolis, que es Nápoles. Y el tipo se va a cantar a Nápoles y se pone a cantar. Y en la mitad del canto hay un terremoto y él sigue cantando. Él no para el canto en la mitad del terremoto, por ejemplo. A ver, todo esto lo cuentan los historiadores de la época, Suetonio, Tácito, ¿no? Está en los Ajá. escritos de ellos. Suetonio tiene un escrito que se llama La vida de los 12 Césares, un capítulo entero dedicado a Nerón, ¿no? Bueno, y el tipo inclusive después dice que los griegos son mejores espectadores y se va a la zona de Acaya, donde está Corinto, y el tipo se pone a cantar y se queda cantando y no vuelve a Roma. Y entonces le escriben, che, de Roma te necesitamos, hay cosas de gobierno que tenés que ocuparte. Y el tipo los manda a freír churro, y qué yo cuánto, y no vuelve. Entonces la cuestión es esta. Nerón se dedica al canto, al canto, al canto, y hace obras de teatro. Es más, hay una obra de teatro, él representa a Hércules encadenado, y uno de los guardaespaldas de Nerón se distrajo y vio que lo estaban agarrando a Nerón en la obra de teatro y se pone a defender a Nerón a espada porque creyendo que lo estaban atacando a Nerón. Estaba todo muy loco, todo, ¿no? Además, por supuesto, no olvidemos la guardia pretoriana de la cual hemos hablado alguna vez. Pero quiero decir esto, Nerón se pone a cantar tanto, y se le pone tanto así, que en un momento pasa que hay un incendio en Roma. Los antineronianos, que había muchos, le dicen que Nerón incendió Roma. Parecería que no, hay muchos que dicen que Nerón estaba como a 50, 60 kilómetros de Roma. Pero no importa. La cuestión es que le empiezan a acusar a Nerón del incendio de Roma, mientras Nerón, viendo desde su palacio, cantaba y componía canciones viendo el incendio de Roma, que son las famosas imágenes que hay de Nerón tocando la lira mientras Roma se incendia, ¿no? Y acá es donde viene el hecho. Los asesores de imagen le dicen a Nerón, Nerón, se te viene la noche porque te están acusando todos del incendio de Roma. Tenés que buscar un chivo expiatorio. Porque si no encontrás un chivo expiatorio frente a esto, vos vas a quedar como culpable del incendio de Roma. Y entonces Nerón dice, los que fueron los cristianos, que eran unos negros de porquería que nadie iba a saltar por ellos, y entonces se empieza a matar cristianos a lo pampa, porque son culpables del incendio de Roma y acá es donde muere Pedro, muere Pablo, San Pedro, San Pablo, etcétera. Pero lo que quiero decir es, el tipo, vos fíjate que el tipo, el tipo en un momento se desconectó de la realidad y se desconectó de la realidad y empezó a hacer shows que además, como los cuenta, por ejemplo, Tácito cuenta que había ejército por todos lados, es decir, vos tenías que ir y quedarte en el recital y no te podías mover, había gente que se hacía los muertos para poder salir del espectáculo porque no lo aguantaba más, ¿no? Pero digo, y el tipo se desconectó tanto de la realidad que el tipo llenaba Porque él estadios, creía que cantaba genial. pero voz de dioses. Es más, Ah, le pedían, es más, había no me acuerdo qué fue lo que había, que tenía que hacerse cada 4 años, y él lo suspendió porque tenía que cantar. Y siguió cantando y cantó durante horas y horas y horas, y la gente, por supuesto, lo aplaudía, que no lo vas a aplaudir a Nerón. No aplaudir a Nerón es poco conveniente, claro, ¿no? es poco inteligente. Sí, pero entonces vos fíjate, digo, el tipo le chifló tanto el moño, se desconectó tanto de la realidad, que él que había empezado un gobierno que tenía un cierto apoyo popular, al final terminó
con un descrédito, precisamente porque lo acusaban. Hasta el incendio de Roma, que no había tenido nada que ver él, porque el tipo se dedicaba a cantar y cantar y cantar. Es muy interesante pensando en algún otro tipo que conocemos, que está totalmente desquiciado de la realidad, ¿no? Y que es capaz de hacernos de decir, porque ni siquiera creerlo, de hacernos decir o de repetir que Lilia Lemoyne es una mezzo soprano y no sé cuántas cansadas más. Este, eh, bueno, ¿no? Y el tipo totalmente desconectado de la realidad. En un momento en el que el país se está yendo a pique, que está todo, que explota por todos lados, el tipo hace un recital está con una banda en todo sentido del término, en todo el Sí, sentido la del banda término. ya sabemos que es una Sí, banda, sí, sí. sí, sí, con una banda. Bueno, me pareció que era interesante relacionarlo, a pesar de que Nerón debe haber sido bastante mejor que este tipo, ¿no? Porque Es Nerón, por posible. ejemplo, no, Mejor por ejemplo, cantante, por lo pronto. ¿cómo? Mejor cantante, por lo pronto. Por lo pronto mejor cantante, no, pero por ejemplo, cuando se incendió Roma, Nerón, para recuperar Roma, dejó entrar a la gente que había sido víctima del incendio y no tenía casa en el propio palacio y aumentó los impuestos de los más ricos para reconstruir Roma. ¿Qué tal, Nerón? ¿Qué tal, Nerón? Digo, viste, Ahora, ahora, ayer se explicaron bastantes cosas, ¿eh? Por ejemplo, el odio que le tiene a Lali, el odio que le tiene a la cultura. Él sueña con ser la estrella, es la única estrella en el firmamento. Es increíble. Tiene una mente que parece un microchip. no, pero aparte cuando empieza con su única neurona rebotando como un pinball dentro de la caja encefálica, cuando empieza diciendo soy el león, soy el rey, eso es lo que él cree, él está convencido que es el rey, y bueno, y además ni siquiera Nerón, ni siquiera, no le da ni siquiera para Nerón. Eduardo, te hago una Desde consulta luego. chiquita antes que nos abandones. La época de Jamás, Nerón, abandonarlo jamás, ¿cuál me es la retiro. relación? ¿Cuál es la relación en época cronológica respecto al cristianismo? Y no te digo, muere, a ver, Y mandó a Nerón. matar a Pedro y Pablo, Nerón. Claro, es decir, a ver, Nerón empieza su gobierno, no me acuerdo exactamente, creo que en el 37, 38, por supuesto después de Cristo, en el 67, 68, en ese interín, fines del 67, principios del 68, es que a Nerón lo suicidan, si no lo mata un amigo para que no lo maten. Es decir, es al estilo para que no caiga en las manos de los enemigos, te mato yo amablemente, ¿no? Es Andrónico se O sea, llamaba. 30 años después digamos, la crucifixión de Jesús. Sí, Sí. no, es más, 36, 37 años, porque es más, cuando muere Nerón es el último de la... A ver, recuerdo que cuando empieza el Imperio Romano empieza con Augusto. Augusto empieza el Imperio Romano, Augusto se proclama hijo de César, por lo tanto hijo de Dios, y empieza la dinastía de los Julio Claudios, los Julios, por Julio César. Nerón es el último. Cuando muere Nerón va a haber en un año 4 emperadores, cualquier semejanza con el 2001, no me vengas con cosas raras, 4 emperadores Increíble. en un año, y entonces Vespasiano, que era el general que estaba enfrentando a los judíos en Jerusalén por la guerra judía, la del 66, Vespasiano va a Roma, es nombrado emperador, por eso el que va a continuar la guerra es Tito, la guerra contra los judíos, que va a ser el que va a terminar la guerra destruyendo Jerusalén, etcétera, que está el famoso arco de Tito en el centro del centro de Roma, donde se ve que llevan la menorá de botín de guerra, y entonces va a estar Vespasiano, Tito, Domiciano, y empieza la dinastía de los Flavios. Entonces está el Flavio Josefo, que es Muy bien, comprendido, Eduardo, comprendido. entonces ahí a fines Bueno, Tenemos qué a buena un historia, personaje qué que en buena realidad ni siquiera le historia. llega a los talones a Nerón. A Nerón, mira, no puede competir ni con Nerón, se queda corto. no, Se queda no. corto. Es más, este sí que está incendiando el país. Nerón no incendió Roma, este está incendiando el país. Sí, ya lo creo, ya lo Muy creo. bien. Gracias, Eduardo. Nos vemos el Bueno, Fuerte martes que abrazo. viene. un abrazo a Chau, todos, chau. a todas y a todes. Chau, chau, nos Chau, vemos. Chau, chau. chau, chau, chau. Y nosotros nos vamos a una tanda, ya venimos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red.
Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ayer no sé si recordarán que hablamos con Adriana Serkis, candidata a diputada por Fuerza Patria en la provincia de Río Negro, y comentábamos con ella que todo este escándalo de Fred Machado, los narcos, son todos narcos, la puta que lo parió, ¿no? Todo eso que estamos escuchando últimamente, el leitmotiv de esta época que estamos viviendo, y que no sé si alguna vez pensaron que íbamos a tener un gobierno al que el pueblo